Sean bienvenidos a las video reseñas de los trabajos entregados en la ronda 3. Aquí su juez favorito, rey del sexo, fanático de las mandarinas más no de lo sensual, el estudiante pecho frío definitivo, Angulo Adyot. Creo que pronto terminaré cambiando un poco el nombre, alta paja. Pero bueno, esta vez soy yo el encargado de esta ronda, más formalmente conocida como la presentación de la semifinal, y su último obstáculo antes de la ronda final. No obstante, antes de empezar, debo dar los respectivos avisos. En primera, que los participantes Weabain Pro 196, Drake y Owen no llegaron a entregar sus vídeos por sus propios motivos. Por lo que sus respectivos rivales pasan el duelo automáticamente. Aunque bueno, de estos dos últimos no lo lamentamos tanto, pues literalmente los pajeros utilizaron sus dos oportunidades de video viejo en las rondas anteriores. Una F por la revancha de Samuel, hizo lo que pudo supongo. Lo que sí fue una pena fue la salida de Weavile por propia rendición, aun cuando no le había ido bien en la ronda anterior, siempre se le dejó en claro su potencial, pero bueno, esperamos volver a tenerlo en la próxima edición. Por lo pronto se quedará entre los miembros de honor. Ahora sí, podemos pasar a ver las reseñas de nuestros 5 participantes que sí entregaron video nuevo, aunque lastimosamente, 3 de ellos lo hicieron en tolerancia. Al menos esto no quitará emoción a nuestro único duelo activo, es decir, el de Daviandron Loquendero 82 y Eren Cranel, al encontrarse ambos en igualdad de condiciones. Sin más dilación, comencemos. Antes de que se lo pregunten, esta vez no voy a destruir a alguien con esta entrada, así que si salen mal, al menos tengan la mentalidad de que ninguno sacó 0,5. Solo eso, ahora continuemos. Imagina ver fútbol sudamericano que no sea la Liga de Brasil, qué aburrido. Hablando del video en sí, es una idea que da un contexto interesante sobre el contexto del descenso de este equipo, así como los errores que han sufrido, como las deudas y el estadio, a pesar de que estos mismos no llegan a profundizarse tanto como uno se espera, pues termina siendo algo corto que pudo profundizarse mejor si hubieras puesto exactamente qué deudas tuvieron que pagar, además de que no mostraste como tal el error de los fichajes de los extranjeros o de los compatriotas, siendo que apenas y mencionaste que los peruanos apenas y tuvieron momentos relevantes y no llegaste a decir mucho sobre el único que era bueno y que llegó tarde, pudiendo solucionar el problema hablando de sus rendimientos en el transcurso de la temporada, cosa que hubiera mejorado el punto. El video sigue de forma ascendente, dando buenos ejemplos de cómo la defensa era peor que mi internet en plato, además del rendimiento mediocre que forzó a despedir a 2 DT, pero jamás se dio la tarea de buscar qué jugadores fueron los principales responsables, aunque al menos se agradece ver los partidos y resultados que provocaron el descenso, además de que se llega a contextualizar el video de forma correcta a los pendejos que nunca vieron fútbol peruano, o sea, el 96% de tu público y todos los jueces, aunque faltó buscar los cambios de los dos nuevos DT que vinieron, además de que si bien rescata a un delantero, nunca se especifica cuándo y cómo fue que llegó a ser relevante en el torneo, además de que el problema de que se va directamente por los jugadores desde el inicio, tiene relación con el que se jodió un poquito el contexto del rendimiento, cosa que ya he visto en otro video y que logró hacer mejor, por no decir que le dio una copa. Pero dejando de lado ello, es un video sólido. Es importante el recopilar los acontecimientos y consecuencias del descenso, y en tu caso, aprobaste en describirnos ello. 6,7 de 10. Te putas obvio. Soy demasiado intranquilo para tragarme un video de 20 minutos de fútbol, pero aún así lo hice porque Angelo me quiere arrancar las bolas a mordiscos. No estoy cualificado en ningún sentido para juzgar la información que das en el video, así que como tal la forma en que estructuraste todo es, exagerando un poquito, fascinante, bueno, como todo digno documental debería ser, explicando los inicios yendo lentamente por el nudo de la historia hasta llegar al borde de la colina donde empieza el descenso. Ya sé que me puse un poco poético, pero es así. Me agrada el hecho que abarcaste tanto a las decisiones del grupo en general como darle un vistazo a los jugadores individualmente y los errores que cometieron. Que leche que todos los jugadores que eligieron estaban salados, aunque en verdad eso se puede decir de todo el equipo en general. Siento que te quedas corto en ciertas partes, como hablar sobre las deudas y demás cosas que ya mis compañeros habrán resaltado, pero también siento que, a pesar que es un video de 20 minutos que habla sobre muchas cosas, estás apresurado. No me extrañaría mucho si el guión original durase unos cuantos minutos más, de los cuales habrás cortado por falta de tiempo. Creo que hablar un poco más de los directores técnicos, cómo fueron los planes que tenían en mente y demás le hubiera añadido una capa de profundidad a tu proyecto.
De todos modos, aprecio que hayas sido consciente de poner pantallas con títulos y pausas entre tus oraciones y párrafos para que se entienda mejor cuando cambias de tópico, pero la edición sí me dejó algo insatisfecho porque las transiciones de imágenes tienen el mismo movimiento y efecto de sonidos, los que, junto a veces con la cantidad de cosas que dices, se vuelve monótono. No creo que se te haya hecho tan difícil poner algunos efectos visuales que vengan de base con el editor que hayas utilizado para hacer el documental más dinámico y visualmente enganchante y te estancas en lo mismo. Supongo que es porque el tiempo no te rendía para hacer algo más producido, por lo cual te recomiendo que, si pasas a la siguiente ronda, échale más ganas a la edición y administra bien tu horario. En acabado, me gusta que hiciste algo decente con tanta presión encima. 6,5 de 10. La primera parte, aunque no sea una falencia grave, se siente incompleta y se pudo mejorar poniendo una parte mejor elaborada, y la otra, durante el resto del video. Me explico, al principio mencionas lo de las deudas y lo del estadio, considero que debiste explicar en el promedio de 13 segundos a qué vienen esas deudas para tener más completo el cómo viene el efecto mariposa. Eso sí, la parte evaluativa a los fichajes se siente al pedo, ya que este punto pudo entenderse mejor si en el transcurso de los hechos de la temporada hubieras puesto los reflejos del bajo rendimiento, y no, hacerlo ahí sería un despropósito, hubiera sonado redundante. En lo que le sigue, se entendió bien el hecho de que la defensa haya actuado como un flan en amistosos, y que precisamente el que no se haya corregido eso en lo que le seguía fue el punto que destruyó todo. No obstante, si bien el proyecto en general está completo en acontecimientos, lo que no le hace sobresalir de todo es limitarse a casi únicamente poner resultados de partidos y no aclarar cosas que se intentaron, como por ejemplo, que quiso cambiar el segundo director técnico, los jugadores rescatables que dieron algunos triunfos, algunos fallos claves que arruinaron partidos que se podían rescatar, y pues, lo de no contar el reflejo del mal rendimiento se compensa medianamente con la parte del inicio, pero termina siendo un tanto insuficiente. Es un video que si bien falla en profundizar cosas, lo más importante cumple, que es el dar un buen relato de acontecimientos. Pudo dar para más, no lo voy a negar, pero está decente y contextualiza bien para gente ajena al fútbol peruano. 6,3 de 10. Pues, es un trabajo interesante de forma exterior. Un reportaje de causas ejecutado curioso. Comenzando de lleno con la retrospectiva de las causas que llevarían a la dichosa tragedia, se explica el limitado presupuesto con el que se contó en aquella época, en combinación de circunstancias especiales que potenciaron esta falencia. Como el estadio, los nuevos fichajes vende humo, etc. Sin embargo, es en este punto donde la narrativa se vuelve monótona y en cierto punto, únicamente informativa, alejándose del objetivo explicativo. Evidenciándose esto ante las evidentes faltas de profundización en interesantes conceptos como las tan mencionadas deudas, las estadísticas y sobre todo, las jodidas etapas de los, que tan dejas en claro su importancia durante el video, directores técnicos / entrenadores. Donde mencionaste a 3, pero ni aún así pudiste sacarle el real provecho en la narración. Y es que cumple y se desvía. Son más puntos negativos de los positivos que puedo nombrar, pero no me gustaría ser tan redundante conmigo y con lo que dirán mis colegas, ya se entendió el punto. En cuanto a que puedo rescatar, es la buena comprensión del título del video, el uso directo de fragmentos de entrevistas, aunque bien se pudieron resumir en citas si es que no aportaban demasiado, y por supuesto, el buen uso de los efectos sonoros y visuales, así como las pausas, que particularmente en este formato te ayudaron a levantarlo, maquillándolo un poco, aun cuando sigas usando alguna que otra imagen en mala calidad. Además de que la primera parte fue más balanceada. Y eso claro te debo aplaudir. Entiendo que este sea un trabajo un tanto apresurado en el proceso de elaboración, aun cuando no haya tenido la totalidad de tus ideas, entregaste algo decente. Aun cuando el tema se sintió incompleto en el limitado lapso de tiempo que abarcaste. Finalizando con un consejo, el cual es que noto que te limitas a escarbar en temas en dirección negativa. Siendo un claro ejemplo tus 3 vídeos en estas rondas. Te lo dije en la reseña del video anterior, tienes potencial que explotar, y limitándote a lo aparentemente seguro te está saliendo el tiro por la culata en cuanto a capacidad de visión. Simplemente, espero puedas solucionar esto con esta próxima ronda. 5,8 de 10. En primeras debo decir, como que la información presentada en el video puede ser errónea si es un video explicativo, pelotudo. Ahora yendo con la estructura en sí. Comenzamos con una presentación sencilla del tema con datos notables. Sin embargo, es en este punto donde, como ya lo mencionó mi compañero, pasas a exponer los logros de esta tan importante estación espacial internacional. Y pues, realmente pierde la dirección en el sentido que debería estar.
Como un caso similar al de tu rival, salvo que al menos él no perdió este dichoso elemento. Sin historia que contar, aun cuando podías, te limitaste solo a la información, que si bien estuvo sintetizada, no le agregaste nada más que la considere explicativa. Aun cuando era un tema extenso, que bien pudiste aprovechar de varias formas, tu misma falta de interés en el tiempo te llevó a entregar esto. Por ende cometiendo ese error ortográfico tan sonante al final. Con respecto a la edición, pues ¿qué esperabas? Apenas si se siente con los textos enumerando los subtemas, aún con la música de fondo. Y mira que buscando imágenes sobre el tema hubieras encontrado interesantes cosas que hubieran levantado un poco esto, pero bueno. Un trabajo que roza lo mediocre en cuanto a la estructura, y evidentemente, pudo mejorar mucho más. Así, y pésima elección de título para un video de este formato, pelotudo. Aún así, se agradece el intento de entrega. 4 de 10. Un tema ciertamente arriesgado, pero te salió decente, aunque se siente que esto no era lo que más te convenía y que me hizo acordar a la Copa Mundial del Locuendo 2021. A ver, el mayor problema es el que el video no se dedica a contar la historia de la estación espacial en sí, sino a hablar de los logros, que no digo que esto sea irrelevante, sino que se nota la completa ausencia de información sobre cómo los países llegaron a construir la nave, los procesos que tuvieron que recurrir, especificar los procesos de gravedad, entre otras cosas importantes que le hace perder puntos a tu video, y si bien llegas a mencionar un poco de lo que dije, termina siendo un poco, y no lo suficiente. Eso sí, en los logros son notables las ganas que le pusiste, y termina siendo lo destacable del video, donde hay pocas recriminaciones, como lo pueden ser que pudiste hablar más de los procesos de reciclaje de agua y lo de la gravedad, o que no se explicó del todo bien el sexto logro. Aún así reconozco que está muy bien esta parte. Aunque luego de estos logros, nuevamente hay una gran ausencia, y es que estos tipos de documentales al final contienen una expectativa para el futuro, es decir el cómo se ejecutarían para los terrestres. Tan solo ponte a imaginar lo que se podría hacer si recicláramos el agua. Por cosas como esas tuviste que investigar las cosas que pudieron haber dicho de eso, pero acá se refleja que por la complejidad no era conveniente hablar de esto. En líneas generales, un proyecto que cumple bien con lo rescatable, pero carece de otras cosas que pudieron complementar mejor. Ah, por cierto, se nota la edición hecha a apuradas, pero al menos hay decente apoyo visual. De paso, ¿cómo carajos la información es posible me falsa si lógicamente te informaste para hacer este video? LOL. 5 de 10. El video no está tan malo, pero se siente decepcionante comparando al resto de participantes. Para empezar, no entiendo el propósito de decir en un inicio que puede tener información errónea, siendo que en un documental se tiene que dar información real y no mamadas de una suposición, cosa que hace empezar con el pie izquierdo el video. El principal problema con tu video es que si bien se da una presentación sencilla con información que se nota y se ve de primeras, cosa acertada, el punto del video se estanca en pasar a poner los logros de la estación espacial, más no su historia. Sin una historia que contar, el video pierde rumbo, pues considerando la mamada de que no se explica cómo se creó, qué países colaboraron, e incluso si hubo un proceso de por medio, no hay nada que evite que bajemos puntos de forma considerable, además de ser un error que es bastante básico, y que me sorprende que no hayas intentado solucionar de forma correcta. Al menos los logros expuestos se dan de forma acertada, pues si bien la gravedad y reciclaje, así como la comunidad internacional que nunca se profundiza bien de cómo se han logrado dichos logros, logran desenvolverse bien y de forma correcta, pese a que no se perdone al que esté cortado, o que no explique que influirían estos logros a futuro, cosas que dejas en el aire y terminas dejándolo como una pendejada más. Me gustaría extenderme mucho más en esta reseña, pero en líneas generales puedo ver un video deficiente sin la necesidad de destruirte como Xanderet la ronda pasada, además de que está editado de forma apresurada, y se nota que se hizo en menos de un día, y no se buscó elaborarlo de forma decente, pese a que no sea lo peor que hemos visto. 4,7 de 10. Eres la CMDL 2021. En primeras, ¿qué chucha es esto? O sea, es un video exploratorio acerca sobre la utilidad de la IS, pero el enfoque al que va tu proyecto no es al de un documental sino al ensayo analítico que termina siendo un cómo funciona la nave, la convivencia en ella y qué es lo que hace. La información recopilada no está mal y es genuinamente interesante, no obstante, estás consciente que no es 100% verídica, y ya con los malentendidos y conspiraciones que hay contra las compañías espaciales, hay que tener cuidado con eso. Además afecta a la gente que está intrigada por la pregunta que formulas en el título, la cual tampoco siento que desarrolles mucho. Claro, equivocarse y dar unos datos erróneos es realista y pasa porque me pasó con este mismo tema, pero si estás consciente que probablemente te vayas a equivocar es tu responsabilidad asegurarte lo más posible. Regresando a lo que estaba, si está curioso tu trabajo, sin embargo no cae para nada con el tópico de la ronda. En lugar de contar la historia detrás que de por sí ya daría para un documental bien robusto.
Anotaré aquí que estuvo bien incluir los logros y avances hechos, pero sin el background y el aftermath, que pasó después, todo eso queda muy en el aire. No es un proyecto malo, pero no es exactamente lo que se pidió y por eso pierdes mucha nota. Aunque la música de Halo fue un excelente detalle, sabía que la ibas a usar. 4,2 de 10. Comenzando con un contexto sencillo, pero efectivo, nos sumerges poco a poco en la idea de la importancia de esta franquicia en su época introductiva. Con este fin, destacas correctamente el por qué el primer juego fue diferente a la competencia. Como por ejemplo su sistema de tensión en el personaje, el icónico antagonista, y sobre todo, el sistema de finales alternativos. Recurso que fue reciclado en posteriores ejemplares de este tipo de juegos survival horror click and point. Anexas de forma sutil la etapa de la intervención de Capcom y su contexto en ese mercado. Sin embargo, es en este punto donde se pierde un tanto la dirección de la información. Pues te enfocas más en aspectos algo innecesarios para este formato, como contarnos un resumen de la trama de los juegos, en lugar de los cambios de la jugabilidad por ejemplo, tal como venías haciendo. Pero no todo es malo. La manera en la que abordaste los medios externos, como los CD-drama, y por supuesto, los libros, fue bueno. No te extendiste en demasía con la trama de estos, e indicaste de manera correcta su aportación, la perspectiva del autor de la obra sobre estos, y algún que otro dato filtrado como el cambio de nombre de la saga, dando símiles bastante interesantes para el público, que te lo permito por la buena conexión de ideas. Y te lo aplaudo pues es algo que le recriminé a Danilo. Siguiendo, casi te iba a recriminar el haberle dado tanto tiempo al jodido spin-off, pero me cerraste la boca al poco después dar a conocer la importancia de este, al presentar el nuevo contexto de Konami y la introducción de Silent Hill, aunque con comentarios fangibuleros que sobraban un poco, pero bueno. Así como la medida desesperada de Humans por ganar popularidad al introducir a los zombies en su lore. Afortunadamente, el trabajo se vuelve a levantar por aquí, tomando la potencia necesaria en la etapa de la compra de Capcom y los evidentes cambios en el aire de la franquicia, abordado de manera precisa. Lastimosamente, esta vuelve a caer al momento de pasar a la jodida explicación de las causas en el fracaso de Clock Tower 3. Volviendo a tu talón de Aquiles en el video, la ambigüedad de las causas. Y ni siquiera la parte final con el último juego nombrado logra sostener lo que resta. Y es que ¿por qué carajos no explicaste los motivos de la censura en este lado del mundo? Onda, literalmente todas las veces que presentas esta idea, jamás la profundizas como es debido. Incluso dando un comentario sarcástico como es un sinsentido total. Y es que literalmente explicar los contextos más precisos de la transición de una etapa a otra es tarea fundamental en un documental reportaje. Por lo que en definitiva no puedo dejar pasar esto. Ni siquiera nos das una respuesta coherente como por más que busqué, no encontré información sobre esto. Lo que nos da a entender que este aspecto solo te dio flojera y ya. Finalmente, debo acotar la falta de pausas visuales, se dejó notar en gran parte del video, haciendo el video un tanto pesado. Hicieron falta los efectos sonoros, y algún que otra imagen que hizo falta en referencia. Mas esto también lo entiendo por el tiempo. Pero bueno, en líneas generales, un trabajo interesante que estuvo a la altura de la expectativa. Aun cuando pudo quedar mejor, no estuvo mal. 6,5 de 10. Primero, Valen Cook. Ahora yéndonos al video en sí, haces un buen inicio con los creadores y bases de lo jugable de Clock Tower, pese a que no se profundiza del todo el contexto de los libros del juego que se adaptan de la historia, se perdona por tener buen contexto de las bases y creadores, además de proporcionarnos información básica de las mecánicas y personajes, ya sea el protagonista o antagonista, terminando hasta hablando del tema de finales alternos, cosa que se tomó de inspiración para múltiples juegos, incluso para franquicias como Resident Evil, el que irónicamente intervino en la popularidad del Clock Tower 2 con su estreno junto a Enemy Zero. Aunque luego se va por una dirección rara, pues se enfoca en un resumen de la trama más que un resumen del juego como tal, pues te olvidas de las bases que implementó el segundo juego, como lo es el que la barra de pánico ya no existe, lo cual provoca con el tiempo a no profundizar sobre qué cosa cambia como tal. Al menos se compensa con los medios externos y el contenido recortado que es exclusivo de las novelas, cosa interesante para el que le interese la saga a revisar, aunque algo que compartimos todo es que no se explica la censura que provocó cosas así, pues literalmente se dice que la censura fue el causante de que Occidente no tuviera tantas manadas tan fieles como Japón, pero no se da una idea o motivo claro del por qué, pareciendo que solo está ahí porque sí, como Junko como antagonista en Danganronpa. Irónicamente el spin-off se habla más de la jugabilidad diferenciada que la historia, lo cual si bien se agradece debido a que incluso mencionaste su competencia con Resident Evil y Silent Hill, y la forma en que empezaron a discriminar la franquicia, aunque jamás se explica del todo la historia, cosa que como dije, es irónico.
Desde la tercera entrega, se ve una clara diferencia en el sentido de explicación, además de evitar hacer lo mismo que Humans con introducir zombies por pura fama, debido a que se entiende cómo lograron dar un contexto diferente, ya sea con el juego original o el juego creado por Capcom, además de que se explica y contextualiza de forma sencilla lo que fue el fracaso de Clock Tower 3 original y su tardía llegada, lo cual cambió con la compra de Capcom, y pasando a un buen contexto de Demento con las ideas que ya llegaban a un buen nivel de los orígenes de la franquicia, cosa que aplaudo. Pese a que las referencias visuales por falta de tiempo sean bastante mejorables especialmente en los momentos de bancarrota, es un video más que disfrutable, sólido, y que está bastante completo con lo que quiere dar a entender con sus ideas, pese a que la falta de explicación en cosas vitales como la censura, la cual conllevó a cambios en Occidente, nunca se especifique del todo. Es irónico que el video sea incompleto, pues se siente más completo que la mitad de videos entregados acá. Buen trabajo. Ah, por cierto, cuando hablamos por privado, ¡qué pedazo de puto! Si censuró mi pedido de hablarle al privado, incluso sin dignidad busca defenderse de forma improvisada este césped sexual. 6,6 de 10. Genial, otro proyecto incompleto entregado, pero de igual forma vuelve a estar en el podio de los mejores de la ronda. ¿Alguien me explica cómo pasa esto? Bueno, sencillamente no tengo quejas en el inicio, una buena introducción sobre creadores y bases tanto de la jugabilidad, se entendió muy bien, aunque considero que pudiste explicarnos los cosos argumentales que complementan los libros al segundo juego, no iba a costar mucho hacer eso en 30 o 40 segundos, además de cambios en la jugabilidad, que si no hubo, aclararlo en un texto no estaría mal, aunque a simple vista se vea que ya no está el medidor de pánico, un hecho que hace que los que desconozcan del juego puedan dudar de lo completa que pueda estar la información aunque sea algo pequeño. Y ahora me pregunto el porqué de las censuras, es un punto muy ambiguo que nunca nos terminas de hacer entender. Como dijeron los otros jueces, es un hecho que se queda demasiado inconcluso, pues pareciera que te dio pura flojera. Yo que no sé nada de esta franquicia, me quedé con una real intriga de esto, y dicho sea de paso, no entendí la decisión de dejar en el aire el tercer juego poco conocido, pero bueno, al menos esto se compensa con el spin-off, muy buena explicación de la jugabilidad y su importancia con Silent Hill y Resident Evil, pero pudiste hablar más de su historia tal y como hacías antes con las primeras entregas. Por lo menos esto es lo que más puedo sacar en cara del video, ya que las partes de Clock Tower 3 y Demento estuvieron muy bien, explicando fracasos, virtudes y cambios que fueron muy interesantes de escuchar. A lo mucho recriminaría que el apoyo visual pudo estar mejorable en las partes que hablas de bancarrotas y empresas, pero fuera de ello, un trabajo que se nota que es de alguien que conoce del tema. Como recomendación tanto para ti como para los demás participantes, les digo que escojan un tema que sabrán que les alcanzará el tiempo para hacerlo completo, así no les pasa como a ti. Ay, por cierto, si le sigues haciendo caso a este hijo de puta, te bajaré 9 puntos, arre. $6,4 de 10. Mira Ikari, no quiero sonar como Valen, digo como un simp, a mí sí me gustan las mujeres de verdad. Pero con toda la sinceridad, este es un proyecto muy completo, aunque técnicamente solo es la primera parte. Me gusta que a pesar de abarcar varios juegos en un solo video, no se siente apresurado y le das el tiempo justo para desarrollar la historia del juego, dar un resumen de la trama y explicas el peso e importancia de su legado que catapultó el género survival horror, del cual surgieron dos de las sagas de terror más grandes y famosas que opacaron el reconocimiento de su fuente de inspiración y cómo progresivamente iba perdiendo más relevancia con cada entrega, porque los desarrolladores no habían encontrado la forma de renovarse, y que básicamente estos dos nuevos contrincantes ya estaban explorando nuevas formas de explotar la característica única de los videojuegos, la interactividad para generar terror, ya que la ambientación aún ser tremendamente importante, la interactividad es la otra capa que crea una conexión más íntima con el jugador. Y para ser un documental de un juego, perdiste la oportunidad de dedicarle un párrafo más extenso a la jugabilidad de Clock Tower. Si es un juego point and click y eso es lo que caracteriza la serie, pero la mayoría de juegos de aventura gráfica son así. Podrías decir lo mismo de Grim Fandango, Monkey Island, Blade Runner, Starship no me acuerdo el nombre, y así. Es lo mismo que decir que lo que caracteriza a un carro es que tiene ruedas, no estás equivocado, pero hay más cosas que eso. No es un video reseña, pero tienes que abarcar puntos como esos porque son esenciales para dar a entender que hizo tal cosa tan atrayente.
Aún no termino, los detrimentos que tiene tu vídeo a pesar de ser ciertamente no muy grandes y tampoco es que entorpezcan tanto el documental, sin contar lo que dije antes, hace sentir al mismo como que pudo haber abarcado más que el background de la creación de los juegos, por ejemplo los casos de censura y cómo estos afectaban la experiencia occidental y la conexión de las novelas al juego o viceversa, quedando como curiosidades. Para terminar porque ya tengo que jugar Sesego, felicidades por ser el participante con vídeos incompletos consecutivos, y la edición podría mejorar mucho más que poner gameplays, pero de excelente calidad narrativa al final. 6,5 de 10. El comienzo en sí no es malo, pues veo una buena definición y bla bla bla, pero no termina de convencer, es que esta termina siendo un poco apresurada, y no se explica bien las intenciones de la regla. De resto puedo decir que este documental está mal planeado. A ver, este material como tal se dedica a dar resúmenes de partidos de competencias importantes, lo cuales no dan una información formidable, ya que al final nos cuentas la anulación de la regla mostrándonos una sola ejemplificación de cómo el fútbol terminaba siendo pésimo. Lo ideal hubiera sido que durante toda la duración te hubieras dedicado en un orden cronológico mostrarnos partidos que dieron una mala imagen de la regla y las excepciones que tuvieron emoción de anotar el gol, ya que si vamos a llegar hasta ese punto, el video termina siendo incompleto a la mitad, ya que no sabemos si estos fueron de baja calidad. Así que durante pasaban los transcursos, debías demostrarnos el cómo se veía reflejado el bajón de entretenimiento. De paso, tremendo relleno lo del gol de plata, se notó enteramente las ganas de hacer más duración, pues dura un jodido minuto con 13 segundos, una duración que pudiste aprovechar para al menos compensar los errores que te dije, pero a qué sorpresa, nos vienes con una variación que se usó en un solo encuentro. Si hubiera sido más popular y que se usara en más tiempo, lo hubiera entendido al ser una variante, pero hombre, el gol de plata no tiene ningún peso en la historia del fútbol. No voy a desmeditar que son buenos resúmenes al fin y al cabo, pero reitero, el video te hubiera salido mejor si el rumbo hubiese sido distinto. 4,5 de 10. Verás, estoy escribiendo tu reseña justo después de la que hizo Valen de tu video, y hay algo que difiero con él. No está mal planteado, en sí el tema no da para más que para una curiosidad. De mi parte creo que te hubiera salido mejor hablar de un tópico que dé para hablar a más a profundidad que simples resúmenes de partidos que, aunque no están mal, estos solo formarían un segmento en lugar de ser básicamente 47% del documental. Pienso que enfocarte en, digamos, la biografía de un futbolista, los casos de corrupción de la FIFA, o algún evento grande en el mundo futbolístico. Y ya está de más mencionar que te la cagas en no contar los sucesos en orden cronológico, y bueno, ya sabemos la disonancia que eso crea en la estructura de los vídeos y así. Y no tengo mucho más que decir. 4,13 de 10. Un comienzo sencillo introduciendo al reglamento como tema general, así como la existencia del gol de oro como un ejemplo de las reglas que rara vez son eliminadas. Dando paso a una narración en retrospectiva. Voy a obviar el subtema de la definición para no comenzar tan mal con la devolución, además de que por tu bien, no le dedicaste mayores segundos. Siguiendo de lleno con los datos de su primer avistamiento como concepto y su primer uso oficial. Así como la función con la que se constituyó en un inicio. Popularizándose tras implementarse en la Eurocopa. Y bueno, en este punto extiendes minutos contando desarrollos de partidos con la única excusa de que eran ejemplos donde se utilizó esta dichosa regla. Y es que te la hubiese aceptado si tan solo hubiera tenido un sentido más coherente. Como, no sé, en la ejemplificación de los problemas que causó la eliminación de dicha regla. Con respecto a la parte del gol de plata, ¿qué puedo decir? Casi se siente una idea separada si no fuera porque expresas que tiene relación en las consecuencias de los problemas de la regla. Onda, literalmente dejas caer tanto peso sobre esta última parte que es la que menos refuerzas por tu mala distribución de la información. Siendo este el peor error del video. Porque hasta para los temas más sencillos y cortos como este caso, que literalmente solo se dividió en creación, ejemplos y problemas, requieren de la distribución necesaria para siquiera ser un trabajo decente. Aun cuando la extensión de tu propio tema elegido no te ayude, ese es el trabajo. Pero bueno, lo otro que podría rescatar es alguna que otra síntesis de datos adecuada, y el apoyo audiovisual que fue correcto, más no destacable al no innovar fuera de los textos. Sinceramente, el mismo llamado de atención de Davian. Espero lo entiendas y puedes recuperarte en esta ronda. 4,4 de 10. No entiendo que planeabas a dar resúmenes y nada más, además de que nunca se llega a un punto claro con el documental. Entiendo que el gol de oro se centre en eso, resúmenes de partidos, pero eso se daba más como un simple ejemplo, más que el video entero. El inicio es sencillo al introducir la regla del gol de oro, conociendo su historia y el que es de las pocas cosas que directamente se borraron. Aunque tampoco es que esto te salve de no definir del todo bien la misma, pues como dice el Angelo, no es que le hayas dando el tiempo suficiente para que la manada sea interesante.
Además, no intentas dar un orden cronológico del mismo, sino, limitarte a resumir partidos importantes opacan el intento de ser un documental, además de que jamás se dice si hubieron excepciones a goles aburridos sino los goles importantes, pero nunca se da una ejemplificación sobre qué mamada hizo que la regla fuera eliminada. Eso simplemente nunca se explica. El gol de plata literalmente es un relleno, pues irónicamente, funciona mejor que su hermano dorado, y hasta eso sigue teniendo errores. Tiene tanta importancia en el video que ni te esfuerzas en darle la información suficiente para que la entendamos, siendo una estupidez que solo dura un puto minuto, lo cual no deja nada de claridad o explicación coherente. Hay más videos que pueden mejorar esto dando ejemplificaciones de cómo estas dos reglas podían ayudar a ciertos partidos importantes posteriores, como el Alemania-Italia de las semifinales de 2006, pero este video ni eso quiere lograr. Es un tema bastante desaprovechado, y me castra que incluso haciendo un tema explicativo, no puedas captar lo necesario. Esperemos que te resuelvas pronto, pues al menos la edición es aceptable, y la idea del video en sí no es mala, pero te complicaste solo eligiendo uno muy mal exprimido, pese a que no sea tan extenso. 4,3 de 10. Sinceramente a este paso para Halloween deberían hacer un creepypasta, Xander y el misterio de por qué nunca llega a tener 7 en el Power. Es un trabajo muy decente, que se estructura bien y funciona para explicar lo que es Avatar, y cómo se creó. Además de ser algo que ya revisé con anterioridad, y aunque no sea perfecto, está bastante completo, pese a que la parte del final arruine un poco la nota, pero no a tal punto de que se descarrille de lo que se pidió, pese a que abarque gran parte del tiempo y se alargó bastante, pero bueno. El video pese a que tenga cortes de audio y algunas pantallas negras que incomodan un poco al espectador por querer ver el video, se da un factor algo apresurado al inicio, sin poder introducir del todo el tema de Nickelodeon y sus innovaciones, no digo que sea malo, pero pudo extenderse mejor. Lo peor es que al ser el inicio una parte importante, el tema de Shackleton se va de forma directa sin antes mencionar las inspiraciones que tomaron para crear Avatar, y no limitarse a los elementos, puesto a que directamente vas al piloto, sin profundizar mucho la idea de origen. Sin embargo, logras ser precioso con los datos y referencias visuales sobre el proyecto, como pueden ser las ayudas del maestro Shifukisu con la serie y sus influencias o Andrea Romano en la ayuda en producción de audio, así como tener observaciones interesantes, lo cual mejora mucho más en el salto a hablar de la leyenda de Korra. Capaz si se profundizaba más podía funcionar mejor, pero con el material presentado ya se siente más completo que nunca, pues tu precisión y organización como reportaje logran que sea disfrutable de ver. Es cierto que se pudo extender más con el tema de entrevistas que revelaban más datos, pues otros videos han dado más hincapié a estas mismas, pero no es un error tan garrafal, solo un detalle que evita tener buena nota. Lo puedo resumir en un documental que si bien le faltó profundizar, es sólido, y funciona para explicar la creación de Avatar, pese a que el final se sienta algo fuera de lugar, pero del resto, es un buen video. 6 de 10. Coño, pues pienso que hiciste un excelente trabajo recopilando y estructurando bien la información como tal, a pesar de nunca echarle el ojo a la serie, porque yo era fiel a Cartoon Network, siento que estuvo bastante completo y conciso, mira que hasta me animó a echarle un ojo a la cómica. Y bueno, según Angelo estuvo bien también, así que tengo asesoramiento de primera mano para decir que tu trabajo será disfrutable para los fanáticos. Ahora hablando un poco más en profundo de la producción del video, noté un par de errores semánticos en tu guión que suenan muy fuera de lugar y no permite disfrutar muy bien del video porque la fluidez de los versos se ve entorpecida. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que para ese entonces el canal no solía presentar más allá de caricaturas cuya única función de hacer reír y en un principio la historia le llegó mayormente inspiración, te comes los monosílabos así como la mamá de Angelo Muger. También, acuérdate de que las comas y puntos existen, huevón. A veces estás hablando una cosa y de pronto cambias de párrafo y se hace una melcocha que no se entiende lo que estás intentando decir. Te doy crédito de que ilustras debidamente cada parte de lo que estás contando, no obstante, debiste echarle un poquito más de ganas a la edición, no sé que no se puede hacer mucho en los documentales, y tampoco te estoy pidiendo que hicieras algo así como un montaje MLG, pero un look más profesional o por lo menos formal, y efectos sencillos pero chéveres le hubiera caído bien nice, capiche, y no te voy a dejar pasar ese copy-paste con fachada de citación que se comió todo el final del video, donde aparte de hacer un control C, control V bien descarado, solo te limitaste a poner la cara del creador con un zoom por 4 minutos. Dios mío. En conclusión, decente video, falto de pulidez. 5 de 10.
No, tu video no será invalidado, pero perderás bastantes puntos por la tremenda situación de 4 putos minutos que hiciste en la parte final, pero bueno, dejando de lado eso, es un material que cumple bien con lo que promete a pesar de no ser algo extremadamente alto. Para empezar, me parece una excelente idea hablar de inspiraciones y procesos para sacar a la luz la serie, el cómo manejaban para que parezca una pelea de kung fu normal y el éxito, recriminaría principalmente que no se ahondaron pruebas para comprobar que la serie era para niños y que no se habló casi nada de la historia de la temporada, ya que vamos, si se logró un premio debió ser por algo, es un punto que casi no tocaste para nada. Por lo menos en la secuela se hizo mejor énfasis en lo de la trama, mencionando cosas como lo del romance y que la serie toca temas más adolescentes, pero no termina siendo suficiente para entender del todo el cómo iría la serie, aunque bueno, lo demás estaría de perlas si hubieras guionizado esa parte. 5,5 del 10. Muy bien, una jodida temática que literalmente toqué en un video anterior que hice para un torneo pero que tengo en no listado. Bueno, gracias a esto puedo estar más cercano con la información faltante en detalles extendidos, en especial de la primera parte. Debo decir que los cortes de audios hicieron notar incomodidad en varios momentos. Además de las pantallas negras. El factor emotivo estuvo presente, más se limita por la apresurada introducción, de algún modo precisa, pero que igualmente deja aquel sinsabor. Esto se complica más cuando tras esta, la conexión hilativa de las ideas va perdiendo fuerza en la cronología. Es decir, la idea de la expedición Shackleton directamente continúa con la de los elementos, cuando se sabe que hubo unas cuantas influencias más para dar este salto. Como el fanatismo de Konietzko por precisamente los documentales y películas vertientes de estos. Y por lo mismo, yendo demasiado rápido a la etapa de la elaboración del episodio piloto. El punto fuerte de este trabajo es sin duda la precisión de los datos, y por supuesto, las referencias visuales casi tan acorde a la velocidad. Así como los momentos de agasajo, o musical. Muy representativo de un verdadero reportaje. Y pues, ¿qué más podría decir fuera de estas observaciones generales? El video no tiene errores garrafales en sí, simplemente pudo quedar mucho mejor en la profundización y un tanto conexión de ideas. Precisamente también con los cómics. Pero aún así se nota la investigación al dar datos precisos en la mayor parte del trabajo, como los empleos de los principales implicados del primer avatar, etc. Aunque se podría decir que el video fue descendiente en calidad, lo cierto es que no hubo tanta información pública de ello, fuera de algún que otra entrevista que podías haber incluido, sí, pero se entiende perfectamente por el tiempo. Por lo que las acotaciones sobre los cambios generales, y la causa de las cancelaciones me parecieron acertadas. La parte final de la cita se hizo más larga de lo necesario, o sea literalmente como 4 minutos da, pero al menos se entiende con la idea anexada anterior. Y en fin, un trabajo que pudo salir mejor, pero que deja bastante satisfecho a cualquiera que encuentre tu video por el título. Y a mí como otro fan más, me gustó. Grande. PD, se agradece por aprovechar la tan épica música de la franquicia en el video. 6,6 de 10. Como pudimos observar, cada juez dio una interpretación un tanto distinta para este formato, interesante y especial en cuanto a estructura, a pesar de que no lo parezca a simple vista. Espero tomen en cuenta cada granito de arena en las devoluciones. A continuación, la tabla de llaves actual. Y por ende, los enfrentamientos directos de semifinales. Lamentamos la derrota, y por consecuencia, salida del participante Eren Cranel, aun cuando estaba bastante consciente de su situación, se agradece el intento y le aplaudimos hasta donde llegó. Me queda felicitar la ambición de visión de la mayoría en esta ronda, me alegra que hicieran caso a mi aviso previo en el servidor de Discord. Lo cual me hace confiar en la estrategia que tomarán nuestros futuros dos finalistas desde ya con el tema en esta semifinal. Y bien, es momento de presentar el tan ansiado y esperado tema de esta ronda. Algo que adoraron desde el inicio, algo que combina investigación con libertad de expresión. Deberán hacer una crítica social, análisis y opinión, del medio visual que deseen. Ya sea una imagen, una película, una animación o una serie. De la extensión que deseen. Así como los recursos de guión que vean conveniente, es decir, filosofía, significados, simbolismo, metáforas, símiles, lenguaje cinematográfico, etc. Esto no será obligatorio, pero sí se considerará la amplitud de información abordada. La estructura es simple. Debe contener tanto documentación como argumentación. De allí la conexión que di con que era una combinación del tema de la ronda 2 y 3, es decir, una crítica documentada. Con la diferencia que todo el aspecto debe ser referido al público, o mejor dicho, a la sociedad en torno al tema abordado. Y la documentación pues, para dar el contexto necesario. Siendo estos los principales parámetros a evaluar, no habrá un máximo de tiempo definido, excepto claro, el entregar el trabajo completo en su mayoría.
pues a pesar de no salir tan mal parada, es la mayor limitante de la participante Ikari. Pero sí habrá un mínimo, el cual es de 6 minutos. Esto claro si eligen una imagen como fuente. No quiero que tomen esto como una especie de ensayo, sino simplemente como una variante de la crítica. Es decir, el trabajo no es realizar una crítica social, sino descifrarla. Se podría decir que es una temática similar de problemas y soluciones de otro experimentado juez en otro torneo, con la diferencia de que no se pide necesariamente una solución tangible, sino una firme conclusión. Además de que el tema elegido obligatoriamente se debe relacionar con un problema de la vida real. Por cierto, el título que pongan finalmente también será juzgado, así que tengan cuidado con eso. Recuerden que ya no están compitiendo por pasar de ronda, sino por simplemente llegar a la jodida final, de temática enteramente libre como se avisó. Por lo que simplemente necesitaríamos un mínimo de 2 participantes para realizarla. Para los que salieron bien parados en la ronda anterior, créanme que recompensaré su ambición en las devoluciones si continúan con el ritmo que escogieron. En pantalla dejo la fecha límite correspondiente. Esta vez no habrá consideración para los primeros puestos en tabla general, pues esperamos se acostumbren a lo que será el formato de la gran final. Eso sería todo por mi parte, esperando recibir trabajos que estén a la altura de su verdadero potencial corregido hasta ahora, y la flexibilidad dada. En el servidor de Discord dejaré algunos vídeos guía de este tema, así como contestar sus consultas si es que tuviesen. Sin más, solo queda decir. До свидания.